Hola y bienvenidos. Hoy, en respuesta a vuestra petición, les presento el caso de una paciente mujer de 96 años, previamente sana, que consulta por astenia de reciente comienzo. En la exploración física destaca palidez cutáneo-mucosa, no hay ictericia, no se palpan adenopatías ni se detectan visceromegalias. Los resultados de la analítica inicial nos demuestra que la hemoglobina es de 6 gramos por decilitro con un volumen corpuscular medio de 112, es una anemia macrocítica. El recuento absoluto de reticulocitos es de 219 por 10 a la 9 litros, elevado, y la aptoglobina muy baja, menos de 14 miligramos decilitros para un valor rango de entre 30 y 200. O sea, está disminuida. La LDH está elevada, 767 unidades por litro, para un rango entre 122 y 222. Y la bilirrubina total también está elevada, de 2,8 miligramos por decilitro, a predominio de la bilirrubina indirecta. Los leucocitos del resto del hemograma son normales y las plaquetas también. Por supuesto, también se ha completado todo el estudio de una anemia y el perfil férrico es normal, los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico son normales y el proteinograma también. No detecta un componente monoclonal. Bien, entonces ahora nos preguntamos qué pediríamos para poder ya llegar a un diagnóstico de esta anemia. Y entonces lo que haremos será pedir un frotis de sangre periférica y un test de cum directo. El frotis de sangre periférica nos muestra policromasia, eritrocitos de coloraciones diferentes, con algunos, ven ustedes que hay los eritrocitos de la coloración normal, rosa, y aquellos más tiran violetas, que son seguramente los reticulocitos. El estudio inmunohematológico, o sea, el test de cum directo, detecta la existencia de una inmunoglobulina G. Es negativo para el complemento. Vamos a volver a empezar. Con estos resultados estamos ante una anemia hemolítica autoinmune caliente, mediada por el anticuerpo IgG, de inicio reciente, en una paciente sin antecedentes relevantes que requiere completar el estudio etiológico, causas secundarias versus forma primaria, y valorar el inicio de tratamiento. Como causas secundarias es importante investigar enfermedades asociadas, principalmente procesos autoinmunes, infecciones y procesos linfoproliferativos, ya que su tratamiento puede contribuir de forma decisiva al control de la anemia hemolítica autoinmune. Un estudio reciente de un solo centro, que incluyó a 60 pacientes, mostró que una condición subyacente se pudo identificar en el 48% de los casos, al momento del diagnóstico o antes de él, y en un 8% adicional fue detectada posteriormente. Las entidades más frecuentemente detectadas fueron los linfomas, seguido de las enfermedades autoinmunes. Otro estudio, que incluyó a 107 pacientes, analizó de forma conjunta los casos de anemia hemolítica autoinmune caliente y fría, inicialmente consideradas idiopáticas o asociadas a enfermedades autoinmunes, y de ese grupo encontró que un 18% desarrolló un linfoma tras una mediana de seguimiento de 27 meses. Estos datos avalan dos aspectos importantes. Primero, realizar estudios adicionales para descartar causa secundaria al diagnóstico o debut de la anemia hemolítica autoinmune. Y lo otro es el seguimiento por el hematólogo, ya que cuando consideremos
por clínica y o analítica, que hay un cambio y que es el momento adecuado, debemos investigar para descartar causas secundarias. Los estudios que hemos realizado a nuestra paciente es un TAC corporal total que ha resultado normal y que nos ha permitido descartar procesos neoplásicos tanto de índole hematológico como no hematológico. El estudio de autoinmunidad, que también fue negativo, y el proteinograma, que resultó normal, o sea, sin evidencia de un componente monoclonal. Hablemos del tratamiento. En la anemia hemolítica autoinmune, mediada por anticuerpos calientes, el tratamiento estándar incluye los corticoides sistémicos como primera línea. Y como segunda o tercera línea podemos hacer uso del rituximab y la esplenectomía, de lo cual hablaremos más adelante. Estas estrategias resultan eficaces en aproximadamente el 80% de los casos y se consideran práctica clínica habitual. Aunque los glucocorticoides se consideren el tratamiento de primera línea en la anemia hemolítica autoinmune caliente, como es el caso de nuestra paciente, esta indicación está establecida de forma empírica, aunque ahora conocemos mejor sus mecanismos de acción, que incluyen la supresión de la producción de autoanticuerpos, la reducción de la afinidad de estos autoanticuerpos y la disminución de la destrucción de eritrocitos por los macrófagos esplénicos. Posiblemente todos estos efectos sean mediados por una menor expresión de receptores FCI. ¿Y qué es la fracción FCI de una inmunoglobulina? Es la región constante de la cadena pesada de los anticuerpos de tipo IgG, responsables de interactuar con el sistema inmune una vez que el anticuerpo se ha unido a su antígeno. Otro punto a considerar, no menos relevante, es si podemos transfundir o no. La consideración de la transfusión de eritrocitos en pacientes hemodinámicamente estables con una hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro se basa en las guías internacionales de transfusión. Esta estrategia restrictiva se aplica a pacientes relativamente asintomáticos. En los pacientes que presentan síntomas cardiopulmonares debidos a la anemia, la transfusión de eritrocitos no debería retrasarse ni omitirse, pero siempre con precaución y monitorización estricta que la transfusión sirva para lograr la estabilidad hemodinámica, no para generar mayor sobrecarga hídrica y que acabe el paciente en un edema agudo de pulmón o que genere mayor hemólisis. La dosis inicial óptima y el esquema de reducción de la prednisona se basan en la mayoría de los estudios y en las recomendaciones de expertos. Las dosis iniciales son de 1 a 1,5 miligramos kilo día, o bien una dosis fija de 60 a 100 miligramos diarios. La dosis inicial se mantiene al menos durante 2 semanas hasta alcanzar una hemoglobina mayor de 12. Posteriormente, se recomienda reducir la prednisona en 20 miligramos por semana hasta llegar a 20 miligramos diarios. Cuando llegamos a 20 miligramos diarios, haremos una reducción más lenta, cada 4-8 semanas. Durante el descenso de la dosis, se monitoriza la hemoglobina semanalmente hasta completar la retirada del tratamiento. Posteriormente, los controles pueden espaciarse. Dado que la hemólisis crónica puede conducir a déficit de ácido fólico debido a su mayor consumo, es práctica habitual
suplementar con ácido fólico al iniciar el tratamiento con corticoides. Y otra cosa muy importante es tener en cuenta los efectos adversos de los corticoides. Hay que hacer un buen control de glucemia, de cifras tensionales y evitar la descalcificación ósea. La esplenectomía es un tratamiento eficaz, aunque nunca ha sido comparada directamente con otras terapias en el contexto de una segunda línea. En pacientes no seleccionados, la tasa de respuesta oscila entre un 60 y un 90%, y aproximadamente un tercio de los pacientes presenta recaída, la mayoría de ellos en los primeros 2 meses. Los pacientes sin enfermedad autoinmune subyacente ni neoplasia hematológica tienen el doble de probabilidad de responder en comparación con aquellos que sí presentan estas condiciones, 82% frente a un 19% de respuesta completa. La esplenectomía continúa siendo considerada una opción principal de segunda línea en la anemia hemolítica autoinmune idiopática. En un estudio que incluyó a 52 pacientes con anemia hemolítica autoinmune, el 64% permanecía en remisión sin tratamiento de mantenimiento tras una mediana de seguimiento de 33 meses. No es cierto que no se describieron por separado los patrones de recaída en las formas idiopáticas y en las formas secundarias de anemia hemolítica autoinmune. Es algo fundamental y absolutamente esencial realizar la vacunación frente a microorganismos encapsulados para maximizar la protección inmunológica, al menos 14 días antes de la esplenectomía. Eso es lo que se prefiere. Y si no es así, si no es posible, al menos 14 días después del procedimiento. ¿Cuándo consideraremos necesario iniciar una segunda línea terapéutica? En los siguientes escenarios. Cuando tenemos necesidad de mantener al paciente con más de 20 miligramos diarios de prednisona o una dosis equivalente de otro corticoide para mantener el control de la hemólisis. Cuando hay una recaída clínicamente significativa, definida como una hemoglobina por debajo de 11 o una anemia sintomática con evidencia persistente de hemólisis. Cuando aparece intolerancia a un tratamiento que previamente había sido eficaz. Cuando hay una hemólisis que persiste, pero está bien compensada tras la reducción de la prednisona, en este caso puede no ser necesario iniciar una segunda línea de tratamiento. De forma similar, la negativización del cum directo no es imprescindible si la hemólisis está controlada clínicamente. No existen estudios amplios sobre patrones de práctica clínica. Sin embargo, el rituximab en monoterapia es probablemente tratamiento más utilizado en este contexto y suele constituir nuestra primera opción tras una recaída. Detrás de cada anticuerpo hay una historia y detrás de cada historia ciencia. Si te gusta la ciencia explicada fácil, quédate, porque seguimos aprendiendo juntos.